Javier la observaba desde su mesa, con el corazón apretado en una mezcla de orgullo y ansiedad. Laura, su esposa, era el centro del universo esa noche. El vestido de diseñador se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, y la luz de los reflectores hacía brillar los diamantes en su cuello. Él había orquestado todo aquello, cada detalle, desde las orquídeas blancas que adornaban las mesas hasta la banda de jazz que tocaba suavemente en un rincón. Era su gran gesto, la prueba de amor que, estaba seguro, borraría los últimos meses de silencio y distancia. Esta fiesta, pensó, era el reinicio que necesitaban. El aire en el salón era denso, olía a perfume caro y a promesas vacías. A su alrededor, rostros sonrientes levantaban sus copas, pero sus ojos delataban una curiosidad casi depredadora. Eran los amigos de Laura, no los suyos. Un círculo social al que él nunca perteneció del todo. Un mundo de apariencias donde se sentía como un simple espectador. Últimamente, esa sensación se había vuelto asfixiante. Las llamadas sin respuesta, las noches en que ella llegaba tarde con la excusa de una cena de negocios, el rastro de un perfume desconocido en su ropa. Él había decidido ignorarlo todo, achacándolo al estrés, a la presión de mantener un estatus que a él nunca le importó. Se convenció a sí mismo de que el amor se construía con paciencia y ladrillos, no con sospechas, y él era, ante todo, un constructor. Las luces del salón bajaron un poco. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Laura tomó el micrófono, su sonrisa tan brillante como ensayada. Javier sintió que su pulso se aceleraba. Era el momento. El discurso que sellaría su reconciliación. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó ella, su voz melosa llenando cada rincón. Sus ojos recorrieron a la multitud, pero no se detuvieron en él. Siguieron buscando, hasta que encontraron su objetivo en una esquina. Un hombre alto, de sonrisa arrogante, que la miraba con la suficiencia de un dueño. Ricardo. El socio de sus reuniones nocturnas. Pero, continuó Laura, y su voz adquirió un filo sutil. Quiero agradecer especialmente a Ricardo por enseñarme lo que es la verdadera pasión, y por darme la fuerza para empezar de nuevo. El silencio que cayó sobre el salón fue pesado, violento. Se escucharon murmullos, carraspeos incómodos. El mundo de Javier se detuvo. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Vio cómo las sonrisas de los invitados se transformaban en muecas de lástima y morbo. Entonces, Laura se giró hacia él. Caminó con la elegancia de una pantera que acecha a su presa. En su mano, sostenía una pequeña caja de regalo envuelta en papel barato, un objeto ridículo en medio de tanto lujo. Se detuvo frente a él, y su sonrisa se tornó cruel, afilada. Para ti, mi amor, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Para que estés vestido para la ocasión. Le entregó la caja. Las manos de Javier, esas manos que habían diseñado y construido casas enteras, temblaron ligeramente al tomarla. Por un instante, no pudo moverse. Estaba paralizado, expuesto bajo la mirada de docenas de extraños que disfrutaban de su ejecución pública. Con un movimiento lento, casi mecánico, levantó la tapa. Dentro, doblada sobre un papel de seda, había una camiseta negra, simple, de algodón. Y en el centro, estampada en letras blancas, audaces y definitivas, una sola palabra. Divorciado. Un estallido de risas agudas, principalmente de las amigas de Laura, rompió el silencio. Sonaron como cristales rotos, como disparos en la noche. Cada carcajada era una bala que le atravesaba el pecho. No sintió dolor, ni rabia, solo un vacío inmenso. Un frío que le congeló la sangre y le robó el aliento. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Levantó la vista y la miró a los ojos. En ellos no encontró ni una pizca de arrepentimiento, solo el triunfo helado de una victoria calculada. Sin decir una palabra, se puso de pie, dejó la caja sobre la mesa. Su calma era aterradora, antinatural. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Nadie lo detuvo. El mar de gente se abrió a su paso, como si fuera un fantasma. Podía sentir sus miradas clavadas en su espalda. El eco de las risas lo persiguió por el largo pasillo de mármol.
la puerta se cerró detrás de él, y el ruido de la fiesta se desvaneció, reemplazado por el silencio del estacionamiento. Se sentó en su coche, inmóvil. Las luces de la ciudad de Miami parpadeaban a lo lejos, indiferentes. Se quedó allí, mirando a la nada. El mundo que había construido con tanto esmero, el futuro que había diseñado con tanto amor, ya no existía. Acababa de ser demolido. Y él estaba solo, entre los escombros. Los 6 minutos que pasó en el silencio del estacionamiento fueron los más largos de su vida. 6 minutos para que una década de matrimonio se evaporara. 6 minutos para que el amor se convirtiera en ceniza. No pensaba. No sentía. Solo existía, suspendido en el vacío que Laura había creado. El eco de las risas seguía rebotando en su cráneo. Finalmente, su mano se movió, girando la llave en el encendido. El motor del auto cobró vida con un rugido suave, un sonido extrañamente normal en una noche que era cualquier cosa menos eso. Condujo sin rumbo, dejando que las luces de neón de Miami se deslizaran por el parabrisas como lágrimas de colores. Las llamadas empezaron a entrar, una tras otra. Amigos preocupados, familiares confundidos, o quizás, solo curiosos buscando los detalles jugosos de su caída. Apagó el teléfono. El silencio era mejor. Fue entonces cuando un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. El verdadero regalo, el que ella no sabía que iba a recibir. Su mano tembló al abrir la guantera. Allí estaba. Un sobre de papel grueso y elegante, con el logo de su estudio de arquitectura grabado en relieve. Lo sacó y lo sostuvo bajo la luz de un semáforo en rojo. Adentro no había joyas, ni un cheque, ni nada que pudiera comprarse. Adentro estaba el futuro. Las llaves de la casa de la playa. Los títulos de propiedad a nombre de ambos. Durante el último año, mientras ella se distanciaba, él había estado construyendo. En secreto, cada fin de semana, había levantado un refugio para ellos. Una casa con paredes de cristal que miraban al mar, diseñada para que el amanecer fuera su despertador. Era su gran gesto, la prueba definitiva de que su amor podía reconstruirse, viga a viga. Pensaba dárselo al final de la fiesta, en la intimidad, cuando todos se hubieran ido. Una risa seca, amarga escapó de sus labios, era la primera emoción real que sentía desde la humillación. La ironía era tan cruel que quemaba. Él le construyó un paraíso, y ella le regaló una camiseta. Con una determinación fría que nunca supo que poseía, cambió de dirección y se dirigió a la autopista. Condujo toda la noche, con el sobre en el asiento del copiloto como un fantasma silencioso. Llegó a la casa con las primeras luces del alba. El olor a sal y a pintura fresca lo recibió en la puerta. Entró. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Perfecto. Impecable. Vacío. Caminó por las habitaciones desnudas, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo frente al ventanal del dormitorio principal. Las olas rompían en la orilla, indiferentes a su dolor. Este lugar, que debía ser el símbolo de un nuevo comienzo, era ahora un mausoleo. Un monumento a su estupidez, a su fe ciega. Se sentó en el suelo, la espalda contra el cristal frío, y se quedó allí, viendo cómo el sol se elevaba sobre el océano. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirse. El dolor era demasiado profundo, demasiado vasto, era un océano en sí mismo. Pasó un día entero en esa casa. Y luego otro. El hambre no llegaba. El sueño tampoco. Solo el recuerdo en bucle, la sonrisa de Laura, la caja barata, la palabra estampada en su pecho, las risas. Cada repetición le quitaba una capa de tristeza, y la reemplazaba con algo más duro, más afilado. En la mañana del tercer día, algo cambió. Mientras miraba su reflejo demacrado en el cristal, ya no vio a un hombre roto. Vio a un arquitecto. Un hombre que sabía que antes de construir algo nuevo, a veces hay que demoler lo viejo hasta los cimientos. Laura no solo lo había humillado, le había dado un arma. La humillación había sido pública, deliberada, y había docenas de testigos. Se puso de pie. Sus movimientos ya no eran lentos ni pesados, eran precisos.
Encendió su teléfono por primera vez en días. Ignoró las docenas de mensajes y llamadas perdidas. Buscó en Google, el mejor abogado de divorcios de Miami. Anotó el primer nombre de la lista, un hombre conocido por su agresividad y su historial impecable. Un tiburón. Justo lo que necesitaba. La oficina del abogado era minimalista y fría, como una sala de operaciones. Javier se sentó frente a un hombre de traje impecable y mirada penetrante llamado Marcus Thorne. Mi esposa me organizó una fiesta sorpresa, comenzó Javier, su voz firme sin rastro de autocompasión, una que yo pagué por cierto, y la usó para anunciar su infidelidad frente a todos nuestros amigos y familiares. Thorne escuchaba sin tomar nota, sus ojos fijos en Javier. Eso es cruel, dijo el abogado con calma, pero no es ilegal. Aún no he terminado, continuó Javier, me entregó un regalo, una caja, describió la camiseta, la palabra, las risas. Por primera vez, Thorne mostró una reacción, una ceja se arqueó ligeramente, se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos testigos?, preguntó. 50, 60 tal vez. ¿Hay fotos, videos? El fotógrafo del evento. Los celulares de todos los invitados. Tiene que haber algo. Marcus Thorne se recostó en su silla. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Señor Morales, su esposa no le dio un regalo. Le dio una prueba. La premeditación y la crueldad emocional son difíciles de demostrar en un divorcio. Ella acaba de hacerlo por nosotros. En bandeja de plata. Javier sacó el sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Este era mi regalo para ella. Una casa en la playa. Los títulos están a nombre de ambos. El abogado abrió el sobre, examinó los documentos y luego miró a Javier. Ella no sabe de esto, ¿verdad? No. Bien, dijo Thorne, cerrando el sobre. Entonces, esto no existe. Lucharemos para que ella no reciba ni un clavo de esa casa, ni un centavo más de lo que la ley exige. Su humillación pública será el eje de nuestra estrategia. No vamos a pedir justicia, vamos a exigirla. Javier asintió. Al salir de esa oficina, el peso en su pecho no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era el peso del dolor. Era el peso del acero. La guerra había comenzado. Y él, el constructor, ahora estaba listo para demoler. Los meses que siguieron fueron una niebla de procedimientos legales y silencio ensordecedor. La guerra de Javier no se libró con gritos ni enfrentamientos, sino en salas de conferencias con aire acondicionado y a través de correos electrónicos con un lenguaje tan afilado como el cristal. Marcus Thorne era un general en su elemento. Metódico, implacable. La humillación pública no es un argumento, Javier, le dijo en una de sus primeras reuniones. Es nuestra artillería pesada, y la usaron. El equipo de Thorne recopiló todo. Las fotos del evento, donde el rostro de Javier era una máscara de shock en medio de un mar de sonrisas burlonas. Consiguieron un video de celular tembloroso y de mala calidad, donde se escuchaba claramente el estallido de risas después de que él abriera la caja. Esa grabación se convirtió en la pieza central. El audio era horrible, sonaba como hienas celebrando una matanza. Laura y Ricardo al principio subestimaron la tormenta. Creyeron que era un berrinche, que Javier se calmaría y aceptaría un acuerdo rápido y discreto. Su arrogancia era un escudo frágil. En la primera mediación, Laura se sentó con los brazos cruzados, una sonrisa condescendiente en los labios. Fue una broma de mal gusto, lo admito, dijo, dirigiéndose más al mediador que a Javier. Él siempre fue demasiado sensible. Javier no dijo nada. Dejó que Thorne hablara. Y Thorne no habló, diseccionó. Proyectó el video en una pantalla grande. Forzó a Laura a escucharse a sí misma reír. Vio cómo su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una palidez cerosa. El sonido llenaba la habitación, crudo y brutal. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Señora Morales, dijo Thorne con una calma gélida, ¿nos puede explicar qué parte de destruir públicamente la dignidad de su esposo durante 10 años le pareció una broma? Ese fue el primer día que Javier vio miedo en los ojos de ella. Pero la batalla legal era solo una parte.
la guerra real se libraba dentro de él. Había días en que se despertaba sintiendo un peso físico en el pecho, una ansiedad que le robaba el aire. Se aisló. Dejó de contestar llamadas de amigos que, con buena intención, le preguntaban si estaba bien. ¿Cómo podía estarlo? Su identidad había sido demolida. Ya no era Javier, el esposo. Javier, el constructor de un futuro compartido. Era el tipo de la camiseta, el hazmerreír. Una tarde, mientras miraba viejas fotos en su computadora, imágenes de viajes, de cenas, de una vida que ahora parecía una ficción, su teléfono sonó. Era Miguel, un viejo amigo de la universidad, uno que Laura nunca había soportado. Javier lo ignoró. Pero Miguel insistió. A la quinta llamada, Javier contestó, listo para despacharlo con una excusa. No me cuelgues, dijo Miguel, su voz firme. Estoy abajo, te he traído un café, si no bajas en 5 minutos, subiré y tocaré la puerta hasta que los vecinos llamen a la policía. Javier bajó, se sentó en el coche de Miguel, sintiéndose como un fantasma. No hablaron durante un rato, simplemente bebieron su café, mirando a la gente pasar. Lo que ella te hizo, comenzó Miguel finalmente, no te define, te pasó a ti, pero no eres tú. Tienes que dejar de esconderte, Javi, salir de entre los escombros. Era simple, directo, y fue la primera viga que Javier sintió colocarse en su nueva estructura. A partir de ese día, algo cambió. Empezó a ir al gimnasio por las mañanas, canalizando la rabia y el dolor en el peso del metal. Volvió a su estudio de arquitectura, donde el trabajo se había acumulado. Al principio le costaba concentrarse. Pero poco a poco, el acto de crear, de diseñar espacios para que otros vivieran sus vidas, se convirtió en una forma de terapia. Estaba construyendo de nuevo. Para otros, y sin saberlo, para sí mismo. La estocada final en el divorcio no fue el video sino los testigos. Thorne citó a declarar a 2 de las mejores amigas de Laura. En la seguridad de sus vidas perfectas, nunca imaginaron que tendrían que jurar bajo pena de perjurio. Una de ellas se derrumbó durante el interrogatorio, admitiendo que Laura había planeado el regalo durante semanas, que se jactaba de cómo la cara de Javier sería un poema. El caso se desmoronó para Laura. Su abogado le aconsejó aceptar cualquier acuerdo. La humillación pública, la premeditación y la crueldad emocional eran ahora hechos legales, no solo una historia triste. Thorne llamó a Javier una tarde. Lo tenemos todo, la casa de la playa es tuya, no tiene derecho a un centavo de tus proyectos futuros, aceptaron todas nuestras condiciones. No hubo celebración. Solo un profundo y agotador alivio. Colgó el teléfono, y se quedó mirando el horizonte desde la ventana de su oficina. Estaba libre. Unas semanas después, condujo hasta la casa de la playa por última vez. El olor a sal y a madera nueva seguía allí. Caminó por las habitaciones vacías, esta vez sin el peso del recuerdo. Ya no era un mausoleo. Era solo una casa. Una casa hermosa que un hombre enamorado había construido. Sacó su teléfono y llamó a una agente inmobiliaria. Quiero venderla, dijo, su voz firme. Quiero que una familia la llene de risas. Merece tener una historia feliz. Colgar el teléfono fue como cerrar la última puerta a su pasado. El ciclo estaba completo. Había demolido lo viejo. Y ahora, sobre los cimientos limpios, estaba listo para construir algo nuevo. Algo solo para él. Un año después, el aire que respiraba Javier olía diferente. Olía a sal, a café recién hecho, y a pintura fresca. Su nuevo apartamento era un lienzo en blanco colgado sobre el mar. Paredes blancas, pocos muebles, y un ventanal inmenso que inundaba el espacio con la luz cruda y honesta del amanecer. No era una casa de ensueño construida para 2. Era un refugio construido para 1. Un lugar donde el silencio no era ausencia, sino paz. Estaba desempacando la última de las cajas. Una reliquia polvorienta de su vida anterior que había permanecido sellada en un depósito. Dentro, bajo un rollo de viejos planos arquitectónicos, la encontró. Doblada con una pulcritud casi irónica, estaba la camiseta negra. El algodón se sentía barato, áspero.
Las letras blancas seguían allí, desafiantes. Divorciado. La sostuvo en sus manos, no sintió el frío helado de aquella noche. No sintió el ardor de la humillación. Solo una extraña y distante calma. Recordó al hombre que la había recibido. Un hombre paralizado, roto, expuesto bajo un foco de crueldad. Parecía otra persona, el protagonista de una historia ajena. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Qué lejos se sentía todo aquello. Se dirigió al incinerador de basura del pasillo, listo para dejar caer la última pieza de su pasado. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Un mensaje, de un número desconocido. Dudó un instante. Hacía meses que había aprendido a desconfiar de lo inesperado. Finalmente, deslizó el dedo por la pantalla. El mensaje era corto. Javier, soy Verónica, una de las amigas de Laura. La única que no se rió esa noche. Sé que no quieres saber nada de nosotros. Pero lo que Laura te hizo fue peor de lo que imaginas. No se trataba solo de Ricardo. Se trataba del dinero de tu nuevo proyecto, el que estabas diseñando para la constructora del padre de él. Ten cuidado. Javier leyó el mensaje una vez. Y luego otra. El aire se volvió denso en sus pulmones, pero esta vez no lo ahogaba. Era diferente. No era el golpe ciego del dolor. Era el clic metálico de una última pieza encajando en un complejo rompecabezas. La fiesta. La humillación pública. El escándalo. No había sido solo un acto de maldad. Había sido una distracción. Un espectáculo de fuegos artificiales, diseñado para cegarlo, para hundirlo en su propio dolor, mientras ellos, Laura y Ricardo, movían las piezas para robarle el proyecto más grande de su carrera, un proyecto del que apenas habían hablado, pero del que ella conocía cada detalle financiero. De repente, todo cobró un sentido macabro. Volvió a mirar la camiseta en su mano, la palabra divorciado lo miró de vuelta. Ya no era un insulto, era una advertencia, un salvavidas. La arrogancia de Laura, su necesidad de una victoria pública y aplastante, había sido su error fatal. Esa humillación, la misma que casi lo destruye, fue lo que lo había armado con las herramientas legales para protegerse. Sin esa camiseta, sin ese video, sin esas risas, la batalla legal habría sido más larga, más sucia. Él habría estado demasiado ocupado lamiéndose las heridas para ver el verdadero ataque que se cernía sobre su futuro profesional. Ella le había regalado un escudo sin saberlo. Una calma fría y lúcida lo invadió. No había rabia. La rabia era un lujo que ya no se permitía. Solo había claridad. Tomó una foto del mensaje de Verónica. Abrió un nuevo correo electrónico. Lo adjuntó. El destinatario. Marcus Thorne. En el asunto, escribió información adicional, y en el cuerpo del mensaje, solo 2 palabras. Gracias, Marcus. Envió el correo. Apagó el teléfono. Caminó de regreso al incinerador. Sostuvo la camiseta por última vez. Ya no era un símbolo de su caída. Era el trofeo de su supervivencia. La prueba de que había caminado por el fuego y había salido al otro lado, no ileso pero sí íntegro, más fuerte, más sabio. La dejó caer por la rampa oscura. No esperó a escucharla aterrizar. Volvió a su apartamento, se sirvió una taza de café y se sentó frente al ventanal. El sol de la mañana pintaba el océano de un azul intenso y prometedor. La vida, como la arquitectura, no se trataba de evitar las demoliciones. A veces, eran necesarias. Se trataba de saber que, sin importar cuán devastadora fuera la caída, siempre se podían recoger los escombros. Y con paciencia, con coraje y con las manos firmes, se podía volver a construir. Algo más honesto. Algo más sólido. Algo verdaderamente tuyo. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.